Hola hermanos, bienvenidos a la sala online de estudios gnósticos. El conocimiento de sí mismo trae para ustedes un tema bien interesante que se titula Los tres factores de la revolución de la conciencia. Hoy vamos a hablar de los tres aspectos más importantes del trabajo interior, de las tres áreas de trabajo en el cual debemos fundamentar nuestro desarrollo espiritual. Entonces, el día de hoy les vamos a entregar algo así como un resumen, no solamente de todo el curso que aquí entregamos, sino también un resumen de toda la sabiduría universal. Este resumen ha salido después de muchos años de estudio, a través de muchos años de diferentes maestros, y que ahora lo tenemos en la mano para que podamos llevarlo a la práctica y no tengamos que algo así como vagar por el mundo del esoterismo universal. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Bienvenidos a esta sala de estudios. A las personas que nos escuchan por primera vez, les decimos que aquí compartimos información para el despertar de la conciencia, para el desarrollo espiritual, para el conocimiento de sí mismo, a partir de 50 temas que son teóricos y prácticos. La difusión del conocimiento lo hacemos siempre de manera gratuita y desinteresada, así como nosotros hemos recibido y enriquecido nuestra existencia con estos conocimientos. De la misma manera nos ponemos en las redes sociales para que las demás personas también puedan tener acceso a ellas, ya que son de gran importancia cuando uno estudia estos conceptos que tenemos aquí en el conocimiento de sí mismo. Entonces uno puede entender, vivenciar por su cuenta personal la importancia de este conocimiento. Vamos a empezar entonces con esta conferencia, los tres factores de la revolución de la conciencia. Bueno, pues en la primera diapositiva puse como ejemplo a 6 grandes maestros que han traído el conocimiento universal a la humanidad en diferentes tiempos, con diferentes contenidos, cada quien con su propia filosofía o doctrina, ¿no? El primero que tenemos aquí es el maestro Samael Aun Weor, que es el fundador de esta enseñanza. ¿Sí? Las enseñanzas que aquí les entregamos se fundamentan en los conocimientos de la gnosis del maestro Samael Aun Weor. Aquí en la imagen segunda tenemos una mujer conocida como Elena Petronila Blavatsky, que es fundadora de la Teosofía. En la tercera imagen tenemos a Jiddu Krishnamurti, un hindú, ¿sí?, que trajo un conocimiento completamente revolucionario, ¿sí?, que no pertenece a ninguna clase de institución religiosa, un maestro independiente. Aquí abajito tenemos a Rudolf Steiner, ¿sí?, gran maestro del ocultismo. Él creó la doctrina antrosofista, ¿sí? En esta imagen de aquí tenemos a Arnold Krumheller, este alemán mexicano que creó la fraternidad Rosacruz antigua. Y aquí tenemos a Allan Kardec, ¿sí?, el máximo exponente del espiritismo en el siglo XIX en Europa,
¿sí? Antecesor de León Denis y compañero de Chico Xavier, ¿no? Estos maestros y muchos otros maestros, seguramente que ustedes pueden conocer a otros que aquí no estoy mencionando, pero todos estos maestros han entregado los conocimientos para el despertar de la conciencia. Y lo han entregado en grandes contenidos, con muchísima información. Es decir, que cuando una persona está interesada en despertar su conciencia y empieza a buscar información para el despertar de su conciencia, entra con una biblioteca muy grande de conocimientos, conceptos, ejercicios, teorías, disciplinas para el despertar de la conciencia. Una gran biblioteca que es casi imposible que una persona pueda conocer toda esta biblioteca completamente. Normalmente las personas de todo el conocimiento universal van eligiendo las escuelas o los personajes con los cuales se entienden más. Algunas personas se vuelven cristianas, otras se vuelven rosacruces, otras gnósticas, otras teósofos, ¿sí? Y así cada quien va buscando de todo este gran conocimiento esotérico que existe allá afuera, con cuál vibra mejor, y empieza a trabajar en relación a ese conocimiento, ¿sí? Esto lo estoy diciendo porque va en relación con el tema. Cuando existe muchísima información sobre el despertar de la conciencia, pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30 años para que uno pueda entender cuáles son los aspectos más importantes del trabajo interior. Ahora se me viene a la mente las reflexiones de Jiddu Krishnamurti, ¿sí? En sus libros él hablaba de cómo grandes personajes del esoterismo, grandes budistas, grandes hinduistas, grandes yogis, grandes budistas que tenían 20, 30 años dentro de sus estudios, se acercaban a Jiddu Krishnamurti para reflexionar acerca de lo que es realmente estar conscientes. Y al final de una conversación con Jiddu Krishnamurti se daban cuenta que habían aprendido muy poco durante esos 15, 20, 30 años de estudio y de formación como budistas, hinduistas, yogis, etc. ¿Sí? Esto lo comenta Jiddu Krishnamurti en sus libros que se llama Comentarios sobre el vivir. Pone él muchísimos ejemplos. Y yo creo que estos ejemplos que pone Jiddu Krishnamurti en estos libros le dan un valor importantísimo al tema que hoy vamos a presentar. Porque el tema que hoy presentamos como los 3 factores de la revolución de la conciencia van a trabajar exclusivamente en esto que comenta el maestro en sus libros Comentarios sobre el vivir. Es decir, que este libro, en este tema, se pretende que nosotros podamos entender los aspectos más importantes del trabajo interior, para que no pasemos algo así como divagando 10, 15, 20 años por el mundo del esoterismo, para que después a los 50, a los 60 años nos demos cuenta que perdimos el tiempo con conocimientos esotéricos que realmente no son tan esenciales, y que los que sí son muy esenciales no los teníamos en cuenta, no les habíamos prestado la atención que se merecen, y que lamentablemente hemos perdido muchísimo tiempo.
este tema es lo que va a impedir que cometamos el error que cometieron otras personas. Comprendiendo este tema, vamos a comprender la síntesis, no solamente de este curso del conocimiento de sí mismo, sino la síntesis de toda la sabiduría universal. Cuando ustedes comprenden este tema y se meten a estudiar toda la gnosis del maestro Samael Aun Weor, toda la teosofía de Blavatsky, toda la antroposofía de Rudolf Steiner, todo el espiritismo de Allan Kardec, se van a dar cuenta que están fundamentados en estos tres factores de la revolución de la conciencia, y que solamente plantean ejemplos o distintas formas de ver los mismos tres factores para poder ser comprendido por las diferentes personas, ¿no? Entonces, por esto pongo esta primera imagen donde hago referencia. Grandes maestros han traído muchísimas enseñanzas, pero todas se resumen en los tres factores de la revolución de la conciencia. Nosotros aquí no promovemos el fanatismo, por lo tanto no decimos y no diremos nunca que un maestro es mejor que otro maestro. Aquí no hacemos comparaciones. Cada quien hizo lo mejor que pudo para entregarle a la humanidad el conocimiento sobre el despertar de la conciencia. Sin embargo, hago hincapié de que los conocimientos que aquí damos pertenecen al maestro Samael Aun Weor, fundador de la Gnosis. Pero el maestro Samael Aun Weor estudió mucho la teosofía de Blavatsky, estudió mucho la filosofía Rosacruz de Krumheller. En sus inicios estudió un poquito el espiritismo de Allan Kardec, estudió mucho también la filosofía de Krishnamurti y también conocía muy bien a Rudolf Steiner. Entonces, a veces cuando estamos estudiando a un maestro de sabiduría universal, aunque no lo sepamos, estamos estudiando también a otros, porque unos enseñan a otros, ¿sí? Así que no podemos decir que uno es mejor que los demás. Por supuesto que no, todos son de gran importancia, aunque las enseñanzas que aquí vemos se fundamentan principalmente en las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor, que es el maestro que creó el concepto de los tres factores de la revolución de la conciencia. Sí, este concepto proviene del maestro Samael, y vamos a estudiarlos. Primer factor de la revolución de la conciencia. Se le conoce como la muerte psicológica. ¿Sí? Este es el trabajo más común en los diferentes conocimientos esotéricos, también conocido como la muerte mística o una muerte ocultista o misteriosa. La palabra mística viene de la palabra mystic, que significa misterio en relación a las cosas del espíritu. Entonces, cuando hablamos de la muerte mística, hablamos de una muerte misteriosa en relación al espíritu, ¿sí? Se habla en los conocimientos iniciáticos de un morir antes de morir, ¿sí? Se está hablando de un morir interior antes de una muerte exterior. El primer morir hace referencia a una muerte psicológica, a que mueran ciertas formas de pensar, a que mueran ciertas formas de ser y de valorar la vida, ¿sí? Nos está hablando de la muerte de los diferentes defectos psicológicos. Ese es el morir antes del morir, lo que los alquimistas llamaron disolver para coagular, es decir, solf coagule, ¿sí? Disolver los agregados psicológicos, los defectos psicológicos, para coagular las diferentes partes de conciencia.
Hermes Trismegisto decía: bienaventurado aquel cuyos vicios mueren antes que él. Entonces aquí se está poniendo en esta frase un tipo, una clase de muerte que se puede dar voluntariamente antes de la muerte del cuerpo físico, que no es otra cosa que la muerte del ego. Antiguamente, en los conocimientos egipcios, cuando una persona iniciaba en los conocimientos iniciáticos, se les ponía en un ataúd a 5 o 6 metros bajo tierra. De ahí se le dejaba un tiempo, ¿sí?, que simbolizaba la muerte de una persona completamente materialista, completamente superficial, ¿sí?, con un sentido de la vida intrascendental. Y el nacimiento a partir de esa muerte, cuando levantaban el ataúd y dejaban salir a la persona como una persona diferente, mucho más espiritual, mucho más interesada en los misterios de la vida y de la muerte, mucho más comprometida con la verdad, con los valores del amor, ¿sí?, se le daba nacimiento, ¿sí? Esta ceremonia pasó después a ser una ceremonia masónica, que entiendo que ya no lo hacen, ¿sí?, pero los antiguos masónicos también lo hacían. Los masones de hoy en día lo que hacen es poner una venda a las personas y meterles en un cuarto oscuro, que eso simboliza la muerte, ¿sí? Cuando uno sale a la luz, está tratando de representar una nueva persona, ¿sí?, quien va a afrontar las verdades de la vida en ese momento. Y esto nos habla muy bien del trabajo interior, porque cuando nosotros trabajamos en el interior y vamos eliminando los defectos psicológicos, entonces nos convertimos en otra persona completamente. Cuando uno conoce a un amigo que es muy vicioso, que es muy mentiroso, que es muy agresivo, morboso, y esta persona hace un trabajo interior y te la encuentras 5 años después, resulta que es una persona mucho más madura, que tiene mucho más autocontrol, que ya no insulta tanto, que ya no toma. Entonces uno dice: guay, hasta parece otra persona. Sí, es otra persona por dentro, no por fuera. Es el mismo cuerpo físico, pero por dentro está uno enfrente a otra persona, una persona mucho más consciente. Y la muerte psicológica, que la palabra muerte hace referencia a un fin. Y la palabra psicología viene de la palabra psiquis, que significa mente, de donde provienen los pensamientos. Entonces, la muerte psicológica pudiera significar el fin de una manera de pensar, el fin de una manera de ser, ¿sí?, el fin de la actividad de los diferentes defectos psicológicos. Y la muerte mística, que es lo mismo que la muerte psicológica, solo que la palabra muerte mística es un concepto mucho más universal, existe en todos los conocimientos esotéricos. ¿Qué es lo que hace la muerte psicológica o la muerte mística? Simplemente hace de una persona una mejor persona. Y es el fundamento de cualquier conocimiento esotérico o religión. ¿Para qué va una persona a una religión? En fin, para ser una mejor persona. Eso es lo que buscan todas las religiones, todos los conocimientos esotéricos, el cristianismo, el islam, el budismo, el taoísmo, el hinduismo, la filosofía yogi. Todos los conocimientos esotéricos, al final lo que buscan es hacer de cualquier persona una mejor persona, una persona más humana, más consciente, más comprensiva, más amorosa, ¿sí? Y este es el primer factor. Y este primer factor existe a través de diferentes historietas en diferentes culturas.
Por ejemplo, en la Biblia lo vemos en la historia de David contra Goliat. Goliat está dentro de nosotros mismos. Goliat es el mismo ego que existe en la psicología humana, al cual hay que darle muerte. En la cultura romana y griega, entonces viene de Perseo, que mata a la famosa Medusa, ¿sí? Con las serpientes en su cabeza. Esas serpientes son los defectos psicológicos: la ira, la envidia, la lujuria, el orgullo, la vanidad, la prepotencia. Y el ego representa la medusa, o la medusa representa el ego. Entonces la medusa está dentro de nosotros mismos, y Perseo también está dentro de nosotros mismos, en nuestra propia conciencia. Dentro de la cultura egipcia se conoce de Osiris contra Set, que tuvo que derrotar a los demonios rojos de Set. Esos demonios rojos de Set representan los agregados psicológicos, los defectos psicológicos que tenemos que eliminar de nuestro mundo interior. Dentro de la cultura hindú tenemos a Krishna, que representa la conciencia de Arjuna, que le decía que se fuera a la guerra, ¿sí? A la guerra entre sus familiares. Y estos familiares son los agregados psicológicos. Dentro de la cultura maya encontramos que los gemelos Ishbalanque y Hunampu, ¿sí? Los escribí porque son muy difíciles y luego se me olvidan, ¿sí? Estos gemelos tuvieron que pelear contra los señores de Xibalbá, que son muchos, pero tienen dos principales, que es Bukuk Kame y Hum Kame, ¿sí? Esto aparece en el Popol Vuh, ¿sí? Esta lucha de Ishbalanque y Hunampu contra Bukuk Kame y Hum Kame, que hace referencia a la lucha interior. Bukuk Kame y Hum Kame, estos demonios de Xibalbá, están dentro de nosotros mismos. Lo encontramos en la cultura azteca con Huitzilopochtli, este personaje que se representa con la figura de un colibrí, ¿sí? De la madre Coatlicue, que tuvo que eliminar a sus 400 hermanos porque sus hermanos lo querían eliminar a él, porque él era producto de los principios cósmicos y divinos. Sus hermanos, llamados los Sensohuitznahua. Entonces aquí vemos otra vez esta guerra, ¿sí? Estos hermanos están dentro de nosotros mismos, son los agregados psicológicos y están presentes en las diferentes culturas esotéricas a través de batallas, a través de historias, a través de guerras, que hacen referencia del trabajo interior, de la guerra de uno mismo contra sus propios demonios, contra sus propios egos, contra su propia ira, lujuria, envidia, codicia. Eso es la verdadera guerra interior. Y aquí es donde pretendemos aplicar los principios de la muerte, poniéndoles fin a estos agregados, estos defectos en nuestra psicología. Por eso el primer factor le llamamos la muerte psicológica. Aprender a eliminar defectos psicológicos, aprender a eliminar odios, rencores, antipatías mecánicas, frustraciones, quejas, culpas, resentimientos, pretextos, justificaciones. Todo esto hay que ponerle fin a través del trabajo de la muerte psicológica. Y
dentro de todos los conocimientos esotéricos, donde existe el trabajo de muerte psicológica, podemos encontrar miles de ejercicios. Pero al final esos miles de ejercicios se fundamentan en estos dos ejercicios que ahora les vamos a presentar. Primero, la muerte en marcha. Ese es el primer ejercicio. La herramienta de este ejercicio es la autoobservación. A través de este sentido vamos a aplicar la muerte en marcha. ¿Qué es la muerte en marcha? Es simplemente aprender a vivir en el momento presente, en no identificarse con los eventos externos de la vida. Cuando uno se identifica con un evento exterior, el resultado es que se molesta, se preocupa, se frustra, etc. También consiste en no identificarse con las proyecciones mentales y reacciones emocionales que surgen espontáneamente a lo largo del día. ¿Sí? En no identificarse con la mente donde está contenida el ego, que siempre se quiere quejar, que nunca está contenta, que siempre está echando la culpa a los demás, que siempre está viendo los defectos en los demás, etc. ¿Sí? Entonces esto consiste en lo que dice el Buda: alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Hay que aprender a vivir el aquí y el ahora, tal como lo explicaba el hermano Edgar Toy en su libro, El poder de la hora. ¿Sí? De eso estamos hablando. Pero hay que aprender a ponerlo en práctica. Hay que aprender a autoobservarnos. Recordemos que la autoobservación no es algo mecánico, es algo consciente. Se necesita de interés, se necesita de compromiso con uno mismo, con este trabajo. Entonces, ya vimos el tema de la autoobservación en conferencias pasadas. Ahí ustedes pueden profundizar más en el sentido de la autoobservación. Hay que estar atentos de la actividad de los diferentes agregados psicológicos, como lo vemos en la segunda imagen. Cada agregado psicológico es como una personita que nos susurra voces en segunda persona, o en primera persona, y que se hacen pasar por nosotros. Entonces hay que aprender a identificar estos defectos psicológicos con atención, con vigilia, con autoobservación y con conciencia receptiva. Ejemplo: nos acostamos a dormir y al siguiente día suena la alarma a las 6 de la mañana. Entonces, cuando suena la alarma, si estamos en autoobservación, podemos observar pereza y podemos observar todos los pensamientos de 5 minutos más, un ratito más, no pasa nada, es todavía muy temprano, todavía ni ha amanecido, voy a seguir durmiendo un poquito más. Ahí se observa la pereza, ¿sí? Si uno no se identifica, entonces se levanta en ese momento. No le presta atención a esos pensamientos. Distingue uno muy bien que son pensamientos de pereza y que van en contra de la disciplina. Porque uno puso la alarma a las 6 de la mañana porque sabe que a las 6 se tiene que levantar. ¿Sí? Y bueno, nos levantamos. Cuando nos estamos arreglando para ir a trabajar, se pueden observar a lo mejor los yoes de la prisa o de la preocupación, que nos dice: se te está haciendo tarde, dale, apúrate, no hay tiempo para peinarse, no hay tiempo para lavarse los dientes, lávatelo rápido. Entonces uno ya empieza, si se identifica con estos pensamientos,
a vivir el día con emociones negativas. Luego, manejando en el coche, caemos en un tráfico, en un embotellamiento, y entonces uno puede observar ira, frustración emocional, ¿sí? Porque no consideraba que iba a haber tráfico, pero resulta que sí hay. Entonces empezamos a fantasear el encuentro con el jefe, lo que le vamos a decir, lo que nos va a contestar, lo que le vamos a contestar con él, y así imaginamos un diálogo, un pleito, nos molestamos, ¿sí? Cuando la experiencia ni siquiera ha pasado. Entonces todo esto uno puede observar cuando está atento qué es lo que sucede en su mundo interior, y entonces podemos no identificarnos con estos agregados psicológicos y vivir completamente en paz a pesar de la actividad de todos estos defectos. Es decir, que si uno no se identifica, suena la alarma, se levanta tranquilo, se arregla tranquilo, maneja tranquilo, aunque haya tráfico, aunque a lo lejos, en el mundo interior, se puedan percibir ciertos pensamientos egocéntricos y negativos que no nos van a hacer daño, ¿sí? Y que vamos a reconocer muy bien. Esto es la muerte en marcha. Aprender a vivir el momento presente, aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Si un defecto psicológico nos está molesta mientras hacemos una cosa, entonces podemos hacer una oración a la Madre Divina Kundalini para que elimine ese defecto psicológico. La Madre Divina es la parte femenina de nuestro ser y siempre está dispuesta a ayudarnos a desintegrar los defectos psicológicos que nosotros hayamos descubierto y comprendido, ¿sí? El segundo punto de trabajo se le conoce como la muerte reflexiva. La muerte reflexiva consiste en dedicar un tiempo y espacio al estudio de sí para comprendernos más a fondo en relación a las cosas que nos inquietan, que nos agradan o nos desagradan. La muerte en marcha se aplica todo el tiempo mientras manejamos, estudiamos, trabajamos, comemos. Todo el tiempo se lleva a cabo esta práctica. Pero la muerte reflexiva no. Para la muerte reflexiva se necesita de un espacio y de un tiempo para su correcta ejecución. La herramienta es la meditación. Pero no es la meditación contemplativa, que también es muy buena y se puede llevar a la práctica. No estamos hablando de esa meditación. Estamos hablando de una meditación reflexiva, en donde a través del cuestionamiento vamos entonces a comprender nuestros contenidos de carácter psicológico. Por ejemplo, reflexiono lo mal que me sentí cuando me regañó mi jefe por haber llegado tarde. Entonces me puedo preguntar, ¿pero por qué me sentí mal? ¿Cuáles fueron los defectos psicológicos que entraron en escena en ese momento? ¿Hubo orgullo? ¿Me dolió porque no fue mi culpa que haya llegado tarde? No, yo hice el tráfico. ¿Me dolió porque me regañó frente a mis compañeros? ¿Sentí vergüenza? A lo mejor tengo mucha importancia personal. A lo mejor me importa demasiado lo que los demás puedan pensar de mí, por eso es que sufro. Si no me importara lo que los demás pensaran de mí,
a lo mejor y no sufriría, o sufriría menos. ¿Acaso tengo miedo de perder mi trabajo porque me regañó mi jefe? Etcétera. Y uno se pone a reflexionar, a profundizar, que eso es lo que hay dentro de uno. Y a la larga uno va a tener sus propias comprensiones. ¿Sí? Y comprendo que le di demasiada importancia al evento. Bueno, sí llegué tarde, bueno, sí me regañó, ni modos. ¿Para qué darle tanta importancia? Me doy cuenta que me identifiqué con el orgullo y que el orgullo es lo que me hizo sufrir. La importancia personal me hizo sufrir. Sí, si yo no me sintiera indispensable, si yo pudiera aceptar que cometo errores y supiera aprender de ellos, a lo mejor no hubiera yo sufrido para nada. Hubiera yo aceptado lo que el jefe me hubiese dicho. Digo, bueno, sí, está bien, llegué tarde, está bien, me llamó la atención, no lo vuelvo a hacer, me levanto más temprano y listo. Entiendo que todo pasa. Entonces nos sentimos mejor. La ira, el miedo, la frustración pasó. Al final hacemos una oración a la Madre Divina para que elimine los defectos psicológicos que se descubrieron y se le agradece infinitamente su trabajo. Aquí vemos una imagen de la Madre Divina dentro de la cultura católica. ¿Sí? La Virgen María, la Madre de Jesús, Jesús representa la conciencia, y la Madre Divina representa la madre de esa conciencia que tenemos, ¿sí? Representa a la Madre Divina Kundalini, que es la que elimina los defectos psicológicos que tenemos, representados aquí con esas cabezas de dragón. ¿Sí? Y aquí vemos al niño Jesús que está levantando a la Virgen María para que ella elimine el defecto psicológico. Esta luna representa el ego. ¿Sí? La Madre Divina está siempre por encima del ego. El ego está mayormente en la quinta dimensión. La Madre Divina está en la sexta dimensión y el Padre Celestial está en la séptima dimensión. Entonces hay que pedirle a la Madre Divina que desintegre nuestros defectos psicológicos que nosotros ya hayamos descubierto y comprendido. ¿Sí? Ya sobre la muerte reflexiva o sobre la meditación vamos a dedicar un tema completo para profundizar más en este punto. Ahora solamente lo estamos viendo de una manera sintetizada. Estas son las dos muertes importantísimas que todos ya podemos empezar a practicar. La muerte en marcha y la muerte reflexiva. Con esto vamos nosotros a dejar de ser los mismos. Vamos a empezar a ser diferentes. Vamos a empezar a ser más compasivos, comprensivos, pacientes, generosos, tolerantes, agradecidos, cuando vayamos eliminando de nuestra psiquis odios, culpas, ira, envidia y todas estas cosas, ¿no? Gran trabajo. Y ya para los iniciados les vamos a dar otro tipo de muerte psicológica. Se le conoce como la muerte en cruz, que es una práctica sexual. Por esto digo que es un conocimiento únicamente para iniciados. La muerte en cruz solamente lo pueden practicar las personas que ya tengan un trabajo espiritual previo. No se recomienda que lo hagan nada más porque sí, porque puede salir contraproducente. ¿Sí? Cuando una persona aprende a dominar su potencia sexual, cuando una persona aprende a honrar
su energía sexual, cuando una persona aleja su vida sexual de los conceptos de lujuria, entonces sí que puede practicar la muerte en cruz. La muerte en cruz es un ejercicio que está disponible para todos, pero que solamente las personas que hagan un trabajo sobre sí son las que se hacen correspondientes a la práctica, ¿no? Entonces la práctica sexual se le llama muerte en cruz porque la cruz es un símbolo sexual, que lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, la muerte en cruz es la práctica sexual en donde se canaliza la energía sexual de los órganos sexuales al cerebro para desintegrar los diferentes defectos psicológicos estudiados y comprendidos. Esta es una imagen hindustánica, Shiva y Shakti, si no me equivoco, es esta imagen, donde se está representando la sexualidad desde un punto de vista sagrado y espiritual. Ejercicio. En la práctica sexual, en la pareja, hombre y mujer, parejas completamente estables y comprometidas con el trabajo espiritual, se entra en oración con la Madre Divina para que se desintegre un determinado defecto que uno ya estudió y comprendió, la ira, envidia, orgullo, lo que sea, ¿no? Un trauma, un odio, un rencor también puede ser. ¿Sí? Si uno tiene un rencor hasta cierta persona, estudia, comprende ese defecto y luego en la noche con la pareja pide muerte para ese rencor. Cuando las energías ya están lo suficientemente activas a través de los movimientos, entonces al inhalar se imagina cómo sube una energía dorada o color fuego, como gusten, desde el coxis hasta el entrecejo, llegando al cerebro y eliminando ese defecto. Al exhalar se utiliza el mantra Krim. Se mantraliza de esta manera. Krim. Listo. Y la práctica se repite el tiempo que la pareja lo desee. Al terminar, la práctica se termina sin perder la energía creadora, sin perder la simiente, sin llegar al orgasmo y sin eyacular. Por eso decimos que esta práctica es solamente para iniciados en estos estudios. Y se da gracias a la Madre Divina por la eliminación de los defectos. Ya en el diario vivir vamos a ir viendo cómo el defecto psicológico va muriendo de manera gradual. Hay que ser pacientes, ¿sí? El defecto se elimina de manera gradual. Hay defectos que tenemos que los hemos creado en existencias pasadas y llevan 100, 200, 300, 500 años con nosotros. No creamos que con una meditación o con una práctica de muerte en cruz vamos a eliminar ese defecto. La ira o la lujuria o el temor son defectos que tienen milenios con nosotros. No los podemos eliminar en su totalidad, así porque sí, pero sí los podemos eliminar en la manera en la que los vayamos descubriendo y trabajando. Es decir, puedo eliminar la ira respecto a esta cosa. Cuando la elimine, entonces trabajo en eliminar la ira respecto a otra cosa. Elimino el temor respecto a una cosa y luego elimino el temor respecto a otra cosa. Así vamos eliminando los defectos psicológicos. Querer eliminar el temor totalmente es algo que nos queda muy grande, ¿sí? Esto se hace en los mundos internos cuando uno despierta conciencia en ellos. Si nosotros nos compete eliminar el temor en sus diferentes facetas, una por una. Si tengo miedo a perder mi empleo, entonces sobre ese temor voy a trabajar. Si tengo miedo a engordar, bueno, pues voy a trabajar en ese miedo y lo voy a eliminar.
y así voy uno por uno. Y el temor, de una forma general, obviamente va a ir muriendo a través del tiempo. Esto es lo que corresponde al primer factor, la muerte psicológica. El segundo factor se le conoce como el nacimiento sexual, que es un conocimiento que de alguna manera todos ya podemos comenzar, y de otra manera primero tenemos que tener nuestras propias comprensiones y dominios de nuestra potencia sexual antes de realizar las prácticas y los ejercicios que aquí les damos, ¿sí? Resulta que la sexualidad tiene un aspecto muy religioso y sagrado. La energía sexual es la energía más poderosa que produce nuestro cuerpo, y esa energía, así como puede eliminar defectos psicológicos, como ya lo vimos, también puede ayudarnos a despertar conciencia en los mundos superiores y unirnos más con nuestro real ser. Entonces, aquí tenemos dos imágenes esoteristas, iniciáticas, ocultistas, que hacen relación al aspecto sexual de una manera sagrada, ¿sí? Esta imagen de aquí que dice la palabra aún pertenece al libro de Franz Bardon, ¿sí? Del principio del hermetismo. Esta imagen de aquí no tengo ahorita en la mente el autor, pero es una imagen iniciática porque tiene muchos símbolos: el león, el caduceo de Mercurio, los pilares, el hombre y la mujer desnudos. O sea, tiene ahora sí que muchísimos símbolos: el sol y la luna, ¿sí? El mono agarrando el mundo, que representa la evolución. El cuarto cuadrante de aquí, que vemos acá, el cuadrado, sigue recto pensar, recto hablar, recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto obrar, etcétera, ¿no? Entonces, el nacimiento sexual, nacer, hace referencia a un principio, ¿sí? A un comienzo. Entonces, cuando hablamos del nacer sexual, estamos hablando de una nueva manera de percibir nuestra sexualidad. Es eso, una nueva manera de ver el sexo, diferente a la que tenemos, que es producto de los medios de comunicación, de la cultura y de la tradición. La energía sexual, así como puede despertar lo mejor de nosotros, también puede despertar lo peor de nosotros, ¿sí? Y nosotros hemos desarrollado una sexualidad que se fundamenta en la superficialidad, en la lujuria, en el entretenimiento mundano, en el placer y en la satisfacción animal, instintivo, carnal únicamente. Producto de toda esta cultura es todo lo que hoy vemos en relación al sexo. Como lo he dicho en otras conferencias, ¿no? Pues los abortos, enfermedades de transmisión sexual, acosos, violaciones, infidelidades, divorcios, pleitos, asesinatos. Bueno, ustedes sabrán lo mucho que se sufre cuando uno se relaciona con una persona del sexo opuesto para vivir en armonía y en amor, pero se fundamenta solamente en satisfacer sus apetitos sexuales. Ustedes saben muy bien cómo termina: es depresión total, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos planteando en diferentes conocimientos esotéricos es que debemos aprender a utilizar nuestra sexualidad en pro de despertar la conciencia, en pro de conocer el verdadero amor y en pro de conectarnos con nuestro propio ser a través de las energías sexuales. Esto es lo que hablamos en
empezar a hacer un trabajo de meditación para ir eliminando todos los conceptos de lujuria que tenemos dentro de nosotros mismos. Hay un tema exclusivo que se llama la lujuria. Ahí vamos a hablar cómo se manifiesta la lujuria. Pero pues nosotros tenemos cada quien su propia noción de lo que es la lujuria y de cuánta lujuria tiene en su vida. Entonces uno puede empezar el trabajo del nacimiento sexual aprendiendo a purificar su mente de conceptos de lujuria, de lascivia y de morbosidad. ¿Sí? Que el hombre deje de ver a la mujer como un objeto sexual, que el hombre deje de estar morboseando a las mujeres de otras personas. ¿Sí? Ese es el trabajo que todos podemos empezar a hacer. Todos lo podemos empezar a hacer. No se necesita ninguna preparación. Cada quien que lo vaya haciendo a través del ejercicio de la meditación y de la muerte en marcha. ¿Sí? Cuando un hombre se le cruza una mujer y sienta deseo de mirar a esa mujer, que no se identifique con ese deseo, que mate ese deseo y que ponga su conciencia en lo que está haciendo. Eso es algo que todos podemos aplicar y debemos de aplicar para empezar a ahorrar la energía sexual y posteriormente podamos pasar a la práctica. Entonces el nacimiento sexual nos invita a transmutar nuestra energía sexual para la creación de los cuerpos existenciales del ser. ¿Sí? De agarrar la energía sexual que está en los ovarios de la mujer y los testículos en el hombre y llevarlo a través de las 33 vértebras de la espina dorsal hasta el cerebro, donde está la glándula pineal, donde está la glándula pituitaria, casa de nuestro espíritu, y poner a vibrar estas glándulas para que el espíritu se pueda manifestar. ¿Sí? ¿Cómo se hace la práctica? Bueno, en un acto sexual entre el hombre y la mujer, en un matrimonio, en una relación seria con principios divinos, con pensamientos puros de amor y movimientos suaves. Cuando la energía ya esté lo suficientemente activa, inhalamos lentamente, imaginamos cómo sube un cordón de oro desde el coxis hasta el entrecejo, así como se muestra en la imagen. Inhalamos profundamente, llenamos los pulmones de aire, imaginamos cómo de los órganos sexuales empieza a subir esta energía, ¿sí? Hasta el entrecejo, y al exhalar utilizamos el mantra I, A, O por separado, es decir, inhalamos, imaginamos que sube al entrecejo, y al exhalar hacemos el mantra I. Volvemos a inhalar, volvemos a imaginar que llega la energía hasta el entrecejo, y al exhalar el mantra A. Volvemos a hacer todo el proceso, y al exhalar el mantra O. Listo, ahí ya se hizo una práctica. Podemos a lo mejor verificar que la energía sexual se volvió a bajar, ¿sí? Porque ya se está transmutando. Entonces, si sentimos que la energía sexual baja, entramos en movimientos suaves, en besos y en caricias para activar otra vez la energía y seguir haciendo la práctica hasta donde la pareja quiera. Al final se termina la práctica sin derramar la simiente, dando gracias, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que vamos a regenerar el cuerpo físico, regenerar el cuerpo vital, crear el cuerpo astral, crear el cuerpo mental, crear el cuerpo causal,
para que nos podamos conectar con los cuerpos búdicos y átmicos, ¿no? Entonces, y con esto vamos a tomar conciencia en los mundos superiores. Ojo, hay muchas cosas que hay que considerar en la transmutación de las energías sexuales. Por lo tanto, les pido que vean la conferencia de la transmutación sexual, donde les explico un poquito más para entender esto, porque esto genera muchas dudas, genera mucha resistencia por falta de conocimiento. Y también tenemos un manual, ¿sí?, donde también se ponen algunos puntos a considerar, como la práctica no se hace cuando la mujer está en menstruación, como que la práctica no se hace cuando la mujer está embarazada o en proceso de lactancia. Hay que respetar estos procesos, ¿sí? Entonces, cualquier persona que esté interesada en esto nos puede enviar un inbox y comentarnos que esté interesado en la información, y con mucho gusto se la hacemos llegar, no tiene ningún costo. Y por último vamos a hablar del tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad hace referencia a que nosotros podamos dedicar tiempo, energía y dinero para ayudar a quienes tienen menos que nosotros. Si bien la ayuda más cotidiana es la caridad, la más importante es la que alimenta las almas y no tanto los cuerpos. Y alimentamos las almas con la transmisión del conocimiento. El sacrificio por la humanidad es ayudar a todos en lo que se pueda, pero lo más importante es difundiendo un conocimiento. Y hay que dedicar tiempo, energía y dinero. ¿Sí? Aquí gastamos dinero en publicidad, gastamos dinero en imprimir afiches, gastamos dinero en las herramientas que necesitamos para la transmisión del conocimiento, ¿sí? Tiempo y energía, por supuesto. Se llama sacrificio porque tenemos que dejar de hacer otras cosas que a veces nos gustan, que satisfacen a nuestro ego, que satisfacen a nuestra personalidad, para poder hacer este trabajo. Sacrificar videojuegos, fiestas, entretenimientos, programas de televisión, ¿sí?, para poder estar aquí y transmitir la enseñanza. Por eso se le llama sacrificio. Con el sacrificio con la humanidad, ¿sí?, con la práctica que es el altruismo, al ayudar a los demás, nos hacemos correspondientes a ser ayudados por la ley divina, porque lo que damos es lo que recibimos. Minorizando nuestro karma, nos abrimos paso a los conocimientos, experiencias que nos dirigen al despertar, alejándonos del sufrimiento mundano. Entonces tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. Este es el tercer factor y es importantísimo. Ayudar a los demás, ¿sí? Estos son los tres factores de la revolución de la conciencia. Primer factor, trabajar en nuestra psicología para aprender a ser mejores personas. Segundo factor, trabajar en nuestra sexualidad para alejar nuestra sexualidad de conceptos de lujuria y de morbosidad, alejarnos de la pornografía, alejarnos de los prostíbulos, alejarnos de las relaciones de una sola noche, de las relaciones superficiales, y más adelante poder entrar en los ejercicios iniciáticos que ya les dimos. Y el sacrificio por la humanidad, que es ayudar a nuestros hermanos que también sufren. Todos sufrimos de la misma cosa. ¿De qué sufrimos? De ignorancia. Este es el mal de los males. Y cuando nosotros transmitimos el conocimiento, ayudamos a los demás a salir de esa ignorancia. El Maestro Jesús, Mateo 16:24, dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Estos son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Primer factor, niéguese a sí mismo. Hay que negarnos a nosotros mismos, porque ahora somos orgullosos, prepotentes, groseros, egoístas, violentos, y nos creemos muy buenos a pesar de todo esto. Lo que primero tenemos que hacer es negar, ¿sí?, toda la actividad de todos los defectos psicológicos que hoy viven en nuestro interior. ¿Sí? Si queremos insultar, ¿sí?, pues nos aguantamos y no insultamos. Si queremos robar, pues nos aguantamos y no robamos. Si queremos maldecir, nos aguantamos y no maldecimos. Eso es negarse a sí mismo. Ya con la meditación y con el trabajo de sí, entonces ya no nos vamos a tener que aguantar. Es solamente estar atentos para no identificarnos con los defectos, sin que estos dominen el centro emocional. Segundo factor, dice, tome su cruz. La cruz es un símbolo sexual, ¿sí? Es la cruz en estado vertical, representa el aparato sexual masculino, ¿sí?, conocido como el lingam, y el palo horizontal representa el yoni de la mujer, el aparato sexual femenino, ¿sí? Entonces, en un acto sexual de carácter superior se forma esta cruz. Hay que tomar la cruz, es decir, hay que tomar el camino de la purificación sexual. Y sígame, ¿sí?, que el sígame va en relación a cargar la cruz, que es otro significado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía el Maestro Jesús? Instruir al pueblo. ¿Sí? Entonces, seguir al Maestro Jesús es instruir al pueblo también, cargando nuestra propia cruz. ¿Sí? Nuestra propia cruz pues, es nuestro propio karma. ¿Sí? Que es decir, que hay que ayudar a los demás independientemente de las condiciones en las que nos encontremos. Cada quien tiene su propia cruz, sus propias complicaciones, sus propios problemas. Cada quien está pasando por sus propias dificultades. Algunos tendrán alguna enfermedad, algunos tendrán problemas económicos, algunos tendrán problemas familiares porque no se entienden con sus familiares. Cada quien tiene su propia cruz. Hay que ayudar a los demás cargando nuestra propia cruz, ¿sí? Siguiendo lo que el Maestro Jesús hizo, ¿sí? Difundió la palabra cargando su propia cruz, que se le cayó en varias ocasiones, ¿sí? Bien. Entonces, como decía en un principio, ustedes acaban de recibir las claves del despertar de la conciencia. Todos los demás conocimientos son complementarios, son importantes, nos pueden servir para muchas cosas, pero no son esenciales. Los conocimientos esenciales son los 3 factores de la revolución de la conciencia. El primer factor lo vemos mucho, ¿no? Sabemos que todos los conocimientos esotéricos están hechos para hacernos mejores personas. Y muchísimos conocimientos esotéricos enseñan la meditación. Fácilmente reconocemos el primer factor en la mayoría de los conocimientos. El segundo factor, no está presente en todos los conocimientos esotéricos, y si está presente hasta cierto punto. Es decir, en muchos conocimientos esotéricos, aunque no se conocen los misterios del sexo, sí se habla de utilizar el sexo con mucho respeto. Por ejemplo, en el cristianismo contemporáneo, sí se les enseña a las personas de esa fe a utilizar el sexo con mucho respeto, ¿sí?
en los conocimientos indostánicos, también el conocimiento sexual, ¿sí? Se le tiene mucho respeto. Algunos enseñarán los secretos del gran arcano, algunos no lo enseñan porque no lo tienen, o lo enseñan a escondidas solamente a las personas que llegan a los grados más altos y avanzados de esos conocimientos. Pero aunque no lo tengan, todo conocimiento espiritual nos debe de enseñar que el sexo es sagrado. Hay que respetar nuestra sexualidad y hay que purificar nuestra sexualidad de todos estos arquetipos superficiales y estereotipos de belleza. Y eso sí lo podemos encontrar en diferentes conocimientos esotéricos, ¿no? Yo creo que es muy, no sé, muy complicado, ¿no? Pensar que una persona comprometida con el desarrollo espiritual pues esté yendo a consumir servicios de prostitución. O sea, como que no va, ¿no? O sea, sabemos que no va por ahí. Entonces, de alguna manera, sí tenemos esa noción de que el esoterismo está relacionado, el esoterismo en general está relacionado con el segundo factor, con el nacimiento sexual. Y el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, considero que es un factor que sí está muy presente en muchos conocimientos esotéricos. En muchos conocimientos esotéricos siempre hay espacios en donde uno puede participar como voluntario y ayudar a partir de ahí. ¿Sí? En los conocimientos budistas, por ejemplo, siempre se hace hincapié de la importancia de ser compasivos con los demás, de ayudar al prójimo. También en los conocimientos de la India, los conocimientos yógicos, ¿sí? También se habla mucho de la importancia de ayudar a los demás. También con nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos del Islam, también se habla de la importancia de ayudar al prójimo, de darnos la paz. Entonces creo que es un factor que está muy, de alguna manera muy presente también en algunos conocimientos en diferentes niveles. Algunos no le dan mucha importancia y algunos conocimientos sí le dan demasiada importancia. Entonces, de todos los conocimientos esotéricos, podemos cada quien encontrar bajo sus propias reflexiones presentes 1, 2 o los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y dependiendo de qué tanto se fundamenten esos conocimientos esotéricos en estos 3 principios, es en la manera en la que nos van a ayudar al despertar de la conciencia. Es en la manera en la que nos van a ayudar al desarrollo espiritual, ¿sí? Mientras más disciplinados sean los conocimientos esotéricos en estas 3 cosas, más nos ayudan a despertar la conciencia. Mejores resultados vamos a tener en menor tiempo. Ahora, si nos vamos a un conocimiento que solamente habla de la muerte psicológica, que no te inspira a ayudar a otros, que no te orienta a dominar tu potencia sexual, entonces sí te van a llevar a un desarrollo espiritual, pero vas a tener muy pocos resultados en un gran lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, mientras más nos pongamos en esta disciplina, en los 3 factores de la revolución de la conciencia, entonces vamos a ver más resultados en menor tiempo, ¿sí? Entonces, aquí pongo una imagen del maestro Moisés que está buscando las señales divinas, que es una representación universal en donde todos nos encontramos hoy en día, ¿no? Buscando pues una conexión con nuestro ser. Hay que buscar esta conexión a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bueno, pues esto es toda la conferencia por el día de hoy. Antes de despedirme, les digo que los 3 factores actúan como los engranajes de un reloj donde uno mueve a otro,
¿sí? Trabajar solamente con un factor va a condicionar nuestro despertar de la conciencia, ¿no? Si trabajamos solamente con el morir, pero no nos metemos en el campo de la sexualidad, nos metemos en el campo de ayudar a los demás, sí vamos a mejorar como seres humanos, pero vamos a estar sometidos a nuestro karma, a estar viviendo cosas indeseables que pudieran ser innecesarias. Y de alguna manera, así como vamos a estar eliminando egos, si hacemos mal uso de la energía sexual, vamos también a estar creando nuevos egos. Entonces de alguna manera nos estancamos. Practicar el nacimiento sexual como quieren hacer muchas personas, sin antes hacerse maestros en la meditación, sin antes practicar en la muerte psicológica, se convierte en un grave error. Porque son los yoes de lujuria quienes quieren practicar el nacimiento sexual para satisfacerse a sí mismos. Y cuando uno practica la magia sexual, sin reflexionar, sin purificar su mente de los principios de lujuria, entonces tarde o temprano termina con embarazos no deseados, tarde o temprano termina degenerándose más rápido que una persona promedio, ¿sí? Y si nos dedicamos a ayudar a las demás personas, pues sí que podemos livianar nuestro karma y evitar ciertas experiencias indeseables. Pero es muy difícil desarrollar los anhelos de ayudar a los demás si no es a través de nuestras propias reflexiones. Es decir, el sacrificio por la humanidad siempre va a ser el resultado de la muerte psicológica. Porque una persona que no practica la muerte psicológica jamás va a tener interés en ayudar a otras personas. ¿No creen? Se necesita reflexionar sobre la importancia de la hermandad para que puedan salir esas ansias o deseos de querer ayudar a los demás. Entonces, los tres factores van de la mano. Y es así como damos por finalizar esta conferencia de esta semana. Espero que estos contenidos hayan sido claros para ustedes, hayan sido de manera entendibles, que los puedan aplicar en su vida personal. Si no lo es del todo, no se preocupen, porque los 50 temas de estudios explican los tres factores más a fondo, con ejemplos, con otros ejercicios. Entonces, durante todo el curso vamos a profundizar y estudiar mejor los tres factores para que podamos aplicarlos mejor en nuestra vida. Pero muchas gracias por estar aquí. Si tienen dudas, preguntas, adelante que las hagan. Mi nombre es Víctor Guzmán González y estuve muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo siempre los conocimientos de la sabiduría universal, que cuando uno los comparte, uno también se llena de energía para también hacer sus propias prácticas. Así que les deseo una paz profunda y fraternal en estos tiempos todavía de cuarentena, tiempos valiosos y excelentes para conocernos a nosotros mismos y para poner en actividad los tres factores. Les quiero comentar que estamos en tiempos de ayudar a los demás. Estos tiempos de cuarentena están golpeando la economía de muchas personas, entonces es tiempo de ayudar a los que menos tienen. Hoy es tiempo de practicar el sacrificio por la humanidad. Ayuden a sus vecinos, compartan el pan que tienen en sus casas con quien ustedes piensen que no tienen, o compartan parte de sus ingresos a los lugares que se están dedicando a la compra y repartición de despensas, porque estamos en tiempo de ayudar, tiempos del tercer factor de la revolución de la conciencia, también para meditar, ¿sí?
Y bueno, ahí se los dejo para que ustedes tengan. Muchas gracias por estar aquí y pues mucha fuerza en sus prácticas. Me despido deseándoles paz fraternal como siempre. Nos vemos la próxima semana.